Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo que es la continuación de los vídeos de geometría analítica sobre vectores. En este vídeo lo que vamos a ver va a ser la recta, conceptos relativos al concepto de recta y sus diferentes formas de expresar la ecuación de una recta. Antes de nada, lo que tenemos que tener claro es que si nos dan un punto A, por ejemplo, por ese punto van a pasar infinitas rectas. Fijaos que puede pasar la recta R, que sería esta, la recta S, la recta T también pueden pasar infinitas rectas, como veis, la T, la R, la S, podría hacer otra por aquí, otra por aquí. Asimismo, hay infinitas rectas que tengan la misma dirección que el vector U. Si yo tengo este vector, por ejemplo, yo tengo esta recta, tengo esta recta, tengo esta recta. Como veis, con ese vector puedo, como es paralelo, puedo hacer infinitas rectas. Y es el mismo vector, porque es un vector libre, recordad. Como es un vector libre, yo puedo hacer una recta, que lo tenéis en pantalla. Con este vector yo puedo hacer una recta que pase por aquí, pero es que el mismo vector puede ser una recta que pase por aquí, con el mismo vector puede ser una recta que pase por aquí. Como veis, puedo hacer infinitas rectas que sean paralelas a ese vector libre. Pero solo va a haber una recta R, solo va a haber una que pase por el punto A y que además tenga la dirección de U. Es decir, la recta R es la única que pasa por el punto A y además tiene este vector como vector director, como veremos a continuación. El vector libre que pertenece a la recta. Como veis, es solo una. Yo no puedo formar ninguna otra. Es decir, yo con este vector y que pase por A, yo el vector lo puedo poner aquí. Pero entonces tendría esta recta y ya no pasaría por A. Por lo tanto, solo hay una que pase por un punto y que tenga ese vector. ¿Vale? Esto es un concepto muy importante, tenemos que entenderlo. Solo hay una recta que comparta vector y punto. Solo existe una posibilidad. Por lo tanto, una recta va a venir siempre determinada por un punto A y un vector U que no sea nulo, es decir, el vector 0, 0 no es válido. Esta recta se va a representar por el punto y el vector, de esta manera. El punto A es un punto cualquiera por el que pasa la recta. Y el vector U, es decir, el punto A podríamos haber dado este, pero siempre y cuando pertenezca yo puedo dar este punto también. Este punto B también me vale, o este C. Me vale cualquier punto de la recta. Y vectores realmente también me valen cualquiera, siempre y cuando sean equipolentes a este de aquí, que ya sabéis que equipolente significaba que a este vector le podemos multiplicar por cualquier número. Es decir, este vector también me valdría, lo voy a hacer en otro color, me valdría este de aquí en otro sentido, me da igual. Este de aquí, siempre y cuando sea equipolente, es decir, que comparte la dirección, recordad esto, ¿vale? Y por lo tanto, una recta queda definida con un punto y un vector, ¿sí? Vamos a ver ahora cuál es el concepto de pendiente de una recta. La pendiente de una recta, por ejemplo, el vector OA, es el vector de posición del punto A. El vector U es el vector director de la recta que pasa por el punto A. Es un vector director, lo que hemos hablado antes. Es un vector que me permite definir mi recta. Y con este vector con este vector y un punto ya no puede existir otra recta. Es esa la única recta que puede existir. Luego este vector, con ese vector, lo que nos permite calcular es la pendiente. Y la pendiente de una recta es la medida de su inclinación. Fijaos, va a ser el incremento de la ordenada y el incremento de la abscisa x, entre el incremento de la abscisa x. Es decir, va a ser b entre a, la coordenada y del vector, entre la coordenada x de nuestro vector director. E insisto en que aquí tenemos muchas posibilidades de vectores directores. ¿De acuerdo? Podríamos haber tenido este vector, pero la pendiente nos hubiese dado la misma. Veámoslo sobre algunos ejemplos. Nos piden hallar la pendiente m de una recta en los siguientes supuestos. Su vector director es 3 menos 6. Pues simplemente menos 6 entre 3
menos 2. Esa es su pendiente. El vector director pasa por los puntos A y B. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Calcular nuestro vector director. Luego el vector que obtenemos sería menos 3 menos 1, menos 4. Y 5 menos menos 2, 7. ¿Cuál sería la pendiente? Pues 7 entre menos 4, es decir, menos 7 cuartos, y se puede dejar de esta manera. Si nos dan estos dos puntos, pues lo mismo. 3 menos menos 2 es 5. 2 menos menos 3 es 5 de nuevo. 5 partido por 5, 1. Y por último, nos dice, la recta al cortar el eje OX forma un ángulo de 60 grados. Este ejemplo lo entenderéis mejor cuando ya hayáis visto conceptos sobre trigonometría. Si ya los habéis visto, entonces no tendréis ningún problema en entenderlo y daros cuenta de que efectivamente como la tangente es una razón trigonométrica, es el cateto opuesto, es decir, el incremento de la y entre el incremento de la x, entre el cateto contiguo. Si estos son 60 grados, entonces la tangente de 60 va a ser igual a la pendiente, porque es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Si todavía no habéis llegado a conceptos relacionados con la trigonometría, no os preocupéis, porque este ejercicio lo entenderéis mucho mejor cuando ya lo hayáis visto. Vamos ahora entonces con la ecuación vectorial de la recta. Como sabemos, una recta queda definida por un punto y un vector. Un punto cualquiera A. Puede ser otro punto de la recta. Hay infinitos puntos en la recta. Como se ve en esta figura, el vector OX es suma del vector OA más AX. El vector AX es t veces el vector U, es decir, es como si multiplicamos por U por un número t, cualquiera. Y t es un parámetro cualquiera de la recta. Como OX es igual a OA más AX, entonces OX es igual a OA por, como AX es el vector U multiplicado por t por U. Luego, si X es XY, U es AB y A es X sub 0 y sub 0, fijaos lo que tenemos aquí. XY, es decir, un punto cualquiera, porque os recuerdo que este era el vector posición, un punto cualquiera de la recta es igual a X sub 0, Y sub 0, es decir, el punto A, un punto que nos dan, o un punto que nosotros cogemos de la recta, más t por el vector director de la recta. Y esta es la ecuación vectorial, que es muy importante. Fijaos, un punto de la recta más t, que es un número cualquiera, t, ponemos t, no ponemos número, ponemos t, por el vector director. Vamos a ver algún ejemplo. Una recta R forma un ángulo de 30 grados con el eje de abscisas. Lo primero que nos piden es hallar su pendiente. Ya os he explicado que la pendiente es igual a la tangente de ese ángulo, ¿sí? Luego nos piden hallar un vector director de la recta, ¿sí? Hallar un vector director de la recta. A continuación, lo que nos piden es hallar la ecuación vectorial de la recta sabiendo que pasa por el punto 3 menos 2. Hallar la ecuación vectorial de la recta sabiendo que pasa por el punto 3 menos 2. Luego, lo primero, la pendiente. La pendiente es igual a la tangente del ángulo. Como el ángulo es 30 grados, la tangente del ángulo es 1 partido por raíz de 3. Es decir, es igual a raíz de 3 partido por 3. Ya sabéis que racionalizamos. Racionalizar es quitar el radical, es decir, la raíz, del denominador. Multiplicamos por raíz de 3 arriba y abajo y obtenemos raíz de 3 partido por 3. Hallar un vector director de la recta. Un vector director U a B de la recta cumple que M es igual a B partido por A. O sea, raíz de 3 partido por 3 es igual a B partido por A. Pues simplemente igualamos numerador con numerador y denominador con denominador. Luego el vector es 3 raíz de 3. Nos vale, aunque haya una raíz, no pasa nada. Y por último, hallar la ecuación vectorial de la recta sabiendo que pasa por el punto A3 menos 2. Sustituyendo en la expresión de la ecuación vectorial tendríamos XY, que es la recta, es igual a 3 menos 2, el punto que me dan, más t, un número cualquiera, por 3 raíz de 3. Vamos a ver otro ejemplo.
Hallar la ecuación vectorial de las rectas sobre las que se apoya el triángulo de la figura. Nos dan esta figura y se apoya en esta recta y en esta recta. Podemos tomar los lados A, B y C como vectores directores de las rectas R, S y T respectivamente. Fijaos que la recta T, por ejemplo esta verde, pasa por el punto B0, 0 y A1, 3. Aquí ya tenemos un punto y un vector, porque fijaos, el punto sería, por ejemplo, el A1, 3 o el 0, 0, me da igual. Y un vector me valdría el vector de posición A, del punto A. Luego, para la recta T, donde la tenemos, la recta T, fijaos, simplemente sería el punto 0, 0 más T por este vector, que es el vector 1, 3, porque el vector es 1 menos 0, 0, 3 menos 0, 3. Ahí tenemos ya nuestro vector. Vamos con la recta R, por ejemplo. La recta R, la voy a hacer en azul, tenemos esta recta, pasa por el punto B0, 0 y de nuevo por el punto 4, 0. ¿Un vector director? Pues sería el vector 4 menos 0, 4, 0 menos 0, 0. Luego el vector sería 4, 0. Vector director de la recta. ¿Y un punto cualquiera? Pues de nuevo el 0, 0 o el 4, 0. Como veis aquí, yo he escogido el 4, 0, pero realmente da igual. Sería lo mismo escoger el 0, 0. ¿Ok? Vamos ahora con la recta S, en rojo, por ejemplo. La recta S. Fijaos, en la recta S, de nuevo, tenemos el punto C4, 0 y el punto A1, 3. Hallamos el vector director, que puede ser 1 menos 4 menos 3 y 3 menos 0, 3. Ya tenemos nuestro vector director. Y un punto, podemos usar A o podemos usar C. Sería lo mismo y estaría igual de correcto. ¿Ok? Y así tenemos las ecuaciones vectoriales de las rectas sobre las que apoya este triángulo. La nota que tenéis aquí es muy importante. A la hora de hallar el vector director de una recta, no nos importa su sentido. Así el vector B puede ser el vector B, que es el vector menos 3, 3, este de aquí, por ejemplo, el vector menos 3, 3, el de la recta S, podría haber sido 3 menos 3 y no pasa nada, también sería correcto. Vamos con otro ejemplo. En el rombo de la figura nos dan las coordenadas de los vértices. Hallar la ecuación vectorial de el lado CD. El lado CD. Bueno, pues ya sabéis que para hallar la ecuación vectorial hallamos un vector. Por ejemplo, el vector CD. 4 menos 3, 1. 4 menos 1, 3. Ya tenemos el vector. Cogemos cualquiera de los puntos. El punto 3, 1. Bien, pues entonces la ecuación de nuestro lado CD, de la recta que contiene ese lado, sería 3, 1 más T, un número cualquiera, por 1, 3, que es el vector director. También nos piden la diagonal menor, AC. La diagonal menor es aquella que pasa por los puntos que están más próximos. Bien, entonces tenemos 3 menos 1, 2, 1 menos 3, menos 2. Este sería mi vector. Que insisto que podría haber sido el contrario, ¿eh? Podría haber sido el vector AC. O sea, perdón, CA. Vale, pero tenemos este vector. Y luego cogemos cualquiera de los puntos, por ejemplo el punto A. 1, 3 más T por 2 menos 2. Y esta es mi recta. Vamos ahora con la ecuación paramétrica de la recta. La ecuación vectorial ya hemos visto que era XY, que en ese no teníamos que sustituir nada, sino XY, la recta, los puntos de la recta, son iguales a un punto de la recta más T por un vector director. Para cada valor de T tendremos un par de valores XY de los puntos que forman parte de la recta. Es decir, vamos a ir hallando puntos según vayamos dando valores a T. Si desglosamos por un lado las coordenadas X y por otro las coordenadas en Y, tendremos X es igual a X sub 0 más T por A e Y es igual a Y sub 0 más T por B. Y esta es la ecuación paramétrica de la recta, tan sencillo como esto. Dependen del valor que tome el parámetro T. Las coordenadas van dependiendo del valor que tome el parámetro T. Dos expresiones en una sola ecuación. No es un sistema. No es un sistema. Simplemente que le vamos a ir dando valores con T y vamos a ir hallando X y las coordenadas X e Y de los distintos puntos de la recta. Ecuación continua de la recta. La ecuación paramétrica de una recta ya hemos visto que es esta de aquí. Si en ambas expresiones despejamos el parámetro T,
Fijaos que simplemente pues pasamos primero este restando, luego el t pasa ahí, luego la a pasa dividiendo, así. Como el valor del parámetro t debe ser el mismo para cada punto de la recta, es decir, cuando yo quiero hallar un punto de la recta, sustituyo aquí t, pero lo sustituyo con el mismo valor. No puedo darle dos distintos para el mismo punto, ¿ok? Como tiene que ser el mismo para cada punto de la recta, podemos igualarlo. Y esta es la ecuación continua. Siempre que a y b sean mayores, sean distintos de 0. Si a y b son iguales a 0, es el único caso en el que a veces nos encontraremos con, por ejemplo, x menos 2 partido por 0. Y me diréis, profe, no se puede dividir entre 0. En estos casos, en el caso de geometría, esto sirve no para expresar que estamos dividiendo entre 0, sino para expresar que esa coordenada del vector director es igual a 0. ¿De acuerdo? Son excepciones. Bien. Y esta es la ecuación continua de la recta. Vamos a ver algún ejemplo. Si la recta viene dada por esta ecuación vectorial, hallar la ecuación paramétrica. ¿Sí? Lo primero hallamos la ecuación paramétrica. Y tenemos, esta es la ecuación vectorial, para la paramétrica, 0 más t por menos 3, es decir, menos 3t. Ya la tenemos. Y la i sería igual a 2 más 5 más t por 5, es decir, más 5t. Muy sencillo. Como veis, hemos ido cogiendo coordenada x, x. Y luego coordenada y, y. ¿De acuerdo? Muy sencillo en ese caso. Para hallar la ecuación continua, bien podéis despejar t o podéis ya aprenderos que es tan sencillo como escribir x menos un punto, es decir, menos 0, entre la coordenada del vector, menos 3, igual a y menos el menos, el punto, que sería 2, entre 5. Y aquí tenemos ya nuestra ecuación paramétrica. Perdón, continua. Ecuación continua, que es lo mismo que tenéis aquí. Recordad que esto es un menos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hubiese tenido el punto en lugar del 0, 2, hubiese tenido el menos 1, 0, hubiese tenido aquí un x menos menos 1, que sería x más 1, ¿vale? Simplemente como apunte. Ya lo veremos en otros ejemplos. Vamos con este de aquí. Nos dan una recta que viene dada de esta forma. Punto, vector. A es el punto 3, 4 y U es el vector 6, 8. Hallar su ecuación paramétrica. Bien, pues la paramétrica ya lo sabemos que es punto más la coordenada del vector por un parámetro. Es decir, 3 más 6t. 4 más 8t. Esta es la paramétrica. Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Y la continua pues también es tan sencilla como esa. Hacemos x menos coordenada del punto entre 6 igual a y menos coordenada del punto entre 8. Ya lo tenemos. Ecuación continua. Súper sencillo. Como veis es muy, muy sencillo. Vamos a verlo en este ejemplo. Dice, los vértices A y C son los vértices opuestos de un rombo. Halla la ecuación paramétrica y continua de la diagonal BD. Cuidado, la diagonal BD. Hallamos el vector director de AC, que es 3 menos 5, 2, 6 menos 4, AC. Sí, 4, 5 menos 3, 2, 4 menos 6, menos 2, que lo está diciendo el vector CA. Cuidado, al revés. Un vector perpendicular a AC, para hallar vectores perpendiculares, lo que tenemos que hacer es intercambiar las coordenadas y multiplicar a una por menos 1, solo a una. Es decir, fijaos, un vector perpendicular se halla de esta manera. Tenemos el vector 2 menos 2, vector perpendicular. Si tenemos un vector, por ejemplo, AB, el vector perpendicular, lo voy a llamar el vector U perpendicular a V, va a ser B menos A, o también me valdría menos B, A. Es decir, le doy la vuelta a las coordenadas y a una la multiplico por menos 1, a una, no a las dos, solo a una. Primero le doy la vuelta y luego a uno de las coordenadas la multiplico por menos 1. Fijaos. Entonces si tengo 2 menos 2, un vector perpendicular
podría ser, le damos la vuelta, en este caso es el mismo valor, 2, y multiplicamos al menos 2 por menos 1. Pero también me hubiese valido menos 2, ¿de acuerdo? Me hubiese valido también, hubiese sido igual de válido. Pues así ya tenemos un vector perpendicular. El punto medio del lado AC, que es por donde pasa la diagonal BD, por cierto, hemos hallado el vector perpendicular porque a mí lo que me interesa, lo que me están pidiendo, es esta recta de aquí. Y como yo tengo esta, yo sé que son perpendiculares. Si tengo este vector, lo que necesito es el perpendicular, ¿ok? Y luego aparte, quiero que pase, pues por ejemplo, por el vector P, por el punto P, que es el punto medio de A y C, porque los puntos B y D no me los dan. Por lo tanto, tengo que hallar el punto medio de A y C, porque sé que mi recta, la que me están pidiendo, pasa por el punto medio. Bien, entonces, calculamos el punto medio de A y C, ya sabéis que era 3 más 5 entre 2 y 6 más 4 entre 2. Luego, mi recta pasa por el punto P y tiene de vector director 2, 2. Pues esta sería la ecuación vectorial. 4, 5 más t por 2, 2. Paramétricas, lo mismo. 4 más 2t, 5 más 2t. Y la continua ya sabéis que es x menos el punto entre el vector igual a y menos el punto entre el vector. Vamos ahora con la ecuación general y la ecuación punto pendiente. La ecuación general o continua de la recta os sonará de las funciones proporcionales, ¿vale? Ya hemos visto, o deberíais haber visto, o a lo mejor no habéis visto y veréis, un tipo de función que es la función proporcional y que tiene la misma forma que la ecuación general de una recta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos de la ecuación continua de la recta, como en toda proporción, podemos multiplicar en cruz, quedando b por x menos x sub 0 igual a por y menos y sub 0, y colocándolo todo e igualándolo a 0, obtenemos esta fórmula de aquí, que es la ecuación general, o que también habéis podido ver de esta forma, más bi es igual a c, ¿ok? La habéis podido ver de las dos maneras que son compatibles, ¿sí? Esta es la ecuación general, o ecuación implícita de la recta. A es igual a b, y b es igual a menos a. Es decir, un vector director será v igual a b. Fijaos, b. Luego, si b es menos a, tendremos que a es menos b. Y a sería b. Luego el vector, efectivamente, como decíamos, es menos b, a. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos esta ecuación general, operamos, esto ya lo sabéis hacer, pasa un poquito más rápido, y llegamos a esta de aquí. Esta de aquí. Y ahora, ¿quién es b aquí? Menos 2. Luego, el vector director será más 2. Bueno, perdón, vamos a partir de esta de aquí porque efectivamente lo que yo he hecho ha sido multiplicar por menos 1 para que me quede una ecuación un poco más, una ecuación general un poco más elegante. Mi vector director va a ser menos 2, 5, que es exactamente el que, o bueno, es el que me daban. En este caso me lo daban 2 menos 5, pero me vale también, porque ya sabéis que es el mismo. Si lo multiplicamos por menos 1, es el mismo. 2 menos 5 es lo mismo como vector director, o sea, tiene sentido contrario, pero como el vector director de la recta me vale igual, ¿vale? Menos 2, 5. Porque ya sabéis que en el vector director de la recta no importa el sentido. Da igual, porque tú lo que tienes es una recta y tienes un vector y te da igual si va para allá o va para allá. A ti lo que te importa es la dirección de tu recta, ¿sí? Vale, pues así, por ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Hallar la ecuación general de una recta si pasa por el punto A y un vector director es v3, 2. Fijaos. Vale, pues vamos a hacer la ecuación continua. X menos menos 2, es decir, x más 2, y menos menos 4, es decir, y más 4. Y todo ello dividido entre 3 y 2, respectivamente. Vamos operando y despejamos y llegamos a esta ecuación de aquí. Fijaos en que si quisiéramos hallar un vector director, no nos lo piden, ¿eh? Y además ya nos lo dan, que es el 3, 2. Sería, como b es menos 3, sería 3 y 2. ¿Sí? Porque sabemos que a este le cambiamos de signo y es la x, y a este no le cambiamos de signo y es la y. ¿Ok? Esto para ir practicando.
Vamos con la ecuación punto pendiente, que ya es la última de las ecuaciones de la recta que vamos a ver. Bueno, no es la última, pero es casi la última, la penúltima, ¿sí? Bien, ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente de la recta, partimos de la ecuación continua y lo que tenemos que despejar es y menos y sub 0. Y menos y sub 0 despejamos y nos queda esto de aquí. Es decir, y menos y sub 0 es igual a b partido por a por x menos x sub 0. Pero os acordaréis de que esto de aquí era la pendiente. Era m, porque m era igual a b partido por a. Y también recordad que era igual a tangente del ángulo. Pero bueno, eso ahora mismo no procede, ¿sí? Luego tenemos la pendiente b partido por a. Y esta es la ecuación punto pendiente, que también es muy importante. Ecuación que para emplearla exige conocer la pendiente de la recta, m, y un punto cualquiera, por donde pase. Si, por ejemplo, nos dan el vector, calculamos la pendiente, que ya sabemos que es b entre a. Ejemplo 3. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la ecuación punto pendiente de la recta tal. Nos la dan en continuas. Luego, de la ecuación dada obtenemos un punto que sería el 4 menos 5. Fijaos que es menos 5 porque es y menos el punto, perdón, x menos el punto y menos el punto. Pero como aquí tengo un más, el punto sería menos 5. Luego tenemos 4 menos 5, el punto 4 menos 5. Y el vector 3, 2. La pendiente entonces es 2 tercios. Luego la ecuación punto pendiente será y más 5, porque es y menos y sub 0, y menos menos 5, y más 5 igual a 2 tercios por x menos 4. Y aquí tenéis otra, que es hallar la ecuación punto pendiente de la recta cuya ecuación general es x más y. Aquí nos dan la ecuación general. La ecuación general, fijaos, muy sencillo. Primero sacamos la pendiente. La pendiente ya sabéis que era menos b, es decir, menos 1, y 1. Es decir, el vector sería, el vector director de la recta sería menos 1, 1, ¿ok? Menos 1, 1. Luego dividimos menos 1 entre 1, menos 1 es la pendiente, ¿ok? Menos 1. Y un punto de la recta cualquiera sería, por ejemplo, tendríamos que sustituir. Damos un valor, el valor 3, por ejemplo, el valor 3 a la x, y por lo tanto la y sería menos 3. Hemos dado un valor cualquiera, podríamos haber cogido cualquier otro valor, ¿vale? El valor 1, 2, el 0, 0 también nos habría valido. Luego nos queda y más 3 es igual a menos 1 por x menos 3. Vamos con la última forma de ecuación de la recta, ahora sí, la ecuación explícita. La ecuación explícita esta es la verdadera manera en la que también habéis podido ver las funciones proporcionales. Y de esta seguramente ya habréis visto vídeos con vuestros profes o conmigo sobre este tipo de ecuación. Y siempre os digo, en la ecuación explícita, fijaos que primero vamos a partir de la ecuación general. Tenemos que despejar y nos va a quedar algo con este aspecto. Si vamos renombrando, nos queda que como a es b y menos b es a, en el vector director, quiero decir, esto de aquí es la pendiente. Y c partido por b es la ordenada en el origen. Esto lo llamamos ordenada en el origen. Y yo, seguramente, si habéis visto algún vídeo mío anterior, también ya os he hablado de esto. Esta sería la pendiente. Pendiente, lo pongo así. Y esta es la ordenada en el origen. ¿Eso qué significa? Significa que es el valor que toma la y cuando la x vale 0, ¿vale? Esa es la ordenada en el origen. Cuando la x vale 0, es decir, si tuviésemos aquí nuestro ejes coordenados y tenemos aquí una recta, esto de aquí es la ordenada en el origen. Fijaos que aquí la x vale 0, porque en el eje de abscisas no hemos avanzado en ninguna dirección, y la y valdría ese valor que sería, por ejemplo, el valor 0n, el punto 0n. 0x, n, que no sabemos qué número en este caso. Pues esa es la ordenada en el origen. Si partiésemos de la ecuación punto pendiente, también tendríamos que despejar y vamos despejando, vamos operando, realizando nuestras cuentas y nos llegamos a la misma, ¿eh? Pero esta es la ecuación explícita y tenemos que llegar a ella. Para ello vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos esta ecuación continua, vamos a ir operando. Vamos operando, para despejar y operamos y llegamos a esta ecuación de aquí. Fijaos, vamos operando, despejamos la y y me queda menos 3 partido por 2 por x y menos 3 partido por 2 sería la ordenada en el origen.
Si partimos de la ecuación paramétrica, de las ecuaciones paramétricas, tenemos que x es igual a t y que y es igual a 3 menos 5t. Tenemos lo primero que hallar la ecuación general, o la ecuación continua, una de dos. Luego lo que hacemos es despejar t y igualar, ¿ok? Igualamos, o también lo que podríamos hacer es hallar directamente las continuas, ¿eh? Ya sabéis que aquí un vector, un punto sería el 0, 3, ¿no? Porque es el que no tiene t, 0, 3. Y el vector es a lo que multiplica la t, que sería 1 menos 5. Ya tenemos los vectores, luego una ecuación continua sería, por ejemplo, x menos 0 partido por 1 y menos 3 partido por menos 5, ¿sí? Y aquí también despejaríamos y nos queda esto mismo que tenemos aquí, ¿vale? Esto que tenéis aquí ya, que es exactamente lo mismo, de aquí a aquí. Esta sería la ecuación continua, que es la manera, aquí hallamos un punto, que el punto ya sabéis que es lo que no tiene t, y el vector director es lo que sí tiene t, ¿ok? Y bueno, despejando, finalmente queda que m es igual a menos 5 y que n es igual a 3. Es bastante sencillo llegar a ella. Lo único que siempre tenemos que tener bastante manejo de las operaciones. Ya sabéis, chicas y chicos, que la única manera de asegurarnos el éxito y poder realizar bien los ejercicios es el trabajo y el esfuerzo. No hay secretos, solamente esforzarse y trabajar. ¡Hasta luego!